Bien, buenos días, gracias por vuestra presencia y vamos a hablar un poco del universo de cosmología. Quería antes recordar el significado de esa palabra. Es semejante, como veis, a cosmética, que significa orden y belleza. El orden y la belleza que observamos en el cielo nocturno. Pues eso trasladado a escalas mayores es lo que se conoce como cosmología. Una ciencia que es muy antigua, pero en el sentido moderno, pues muy joven, quizás desde que Einstein propuso su teoría general de relatividad en 1915, es cuando la cosmología empieza a funcionar en serio. Antes, lo que se conocía como cosmología, pues estaba reducido a nuestro entorno muy próximo, que es, ya digo, las estrellas que podemos observar incluso con telescopios, que tampoco en la época de Einstein eran pues, de un poder relativamente escaso, y por tanto ahora sí tenemos un alcance a gran escala. De esto iremos hablando. Bien, la primera transparencia que os quería mostrar es la nebulosa del Cangrejo, la cual tuvo lugar como resultado de la explosión de una supernova en el año 1054. Fue recogida pues, por todo el mundo porque era algo visible durante el día, es decir, con un brillo inferior pero notablemente parecido al del Sol. En concreto, la recordaron en sus textos los astrónomos chinos, de forma que el emperador de China llamó a sus astrónomos y les hizo cortar la cabeza por no haberle avisado de que eso iba a ocurrir. O sea que, como veis, la profesión de astrofísico es bastante peligrosa. Ya podéis daros cuenta. Pues bien, la nebulosa del Cangrejo tiene en su centro un púlsar, es decir, una estrella de neutrones que gira con gran velocidad, y estos son los gases expelidos por la explosión de esa estrella. La explosión se llama supernova tipo 2, y los gases que veis aquí de color rojo son hidrógeno. Y en el interior tenemos una radiación de sincrotrón bastante notable, de forma que también hay un mapa de radio que nos muestro de la emisión de esta. Bien, estos gases se están expandiendo a una velocidad de 1000 km por segundo y tienen una amplitud de 50 por 60 años luz. Y están a una distancia de nosotros, pues que es visible bueno, fácilmente en un telescopio. Es el objeto primero, el 31, creo que me he equivocado, creo que es el 1, del catálogo de Messier. Messier era un astrónomo que durante la época de la Revolución Francesa en París estuvo observando el cielo y catalogando los distintos objetos que iba viendo. Pues, si no recuerdo mal, este es el primero, porque M31 es Andrómeda, o sea que esta no es. Ahí me equivoqué al poner este número. Bien, ¿qué conocemos acerca del universo? Por una parte sabemos que existe, eso yo creo que no hay mucha duda. Casi con completa seguridad que se está expandiendo. Y esa expansión además se conoce desde hace relativamente poco tiempo, cada vez es más rápida, lo que se conoce con el nombre de la aceleración del universo. Después explicaremos un poco más en qué es esto. Creemos que tuvo un comienzo, y digo por esto porque pudo no haber tenido comienzo alguno, en principio. Según las leyes de la física, podría ser un universo cíclico que se repetiera una vez y otra, con variantes de un ciclo a otro ciclo, pero que pudiéramos echar hacia atrás en el tiempo indefinidamente. Bien, tampoco sabemos si la expansión va a durar siempre, ni siquiera si el universo es infinito o no. Probablemente no, porque infinito es algo que es un concepto matemático. Físicamente el infinito no tiene mucho sentido. Ahora bien, si fuera infinito, es decir, confinado por unas fronteras, pues difícil de imaginar. Sin embargo,
no podemos decir que no. La cuestión es si la teoría de relatividad general es la adecuada. Pues esa es una de las cuestiones, hay otras, pero en fin, de momento la hemos de utilizar. Y parece que funciona bastante bien a nivel de nuestro sistema solar, a nivel de nuestra galaxia, pero a grandes escalas, ¿cómo se comprueba eso? Bien, eso está por ver. Y tenemos el problema de medir distancias. Fijaros que medir distancias próximas, como por ejemplo estrellas cercanas, se puede hacer por triangulación, del mismo modo que conocemos la altura de una torre sin necesidad de subir a ella. Después se pueden medir distancias, como indicaremos más adelante, midiendo el brillo de una estrella. Pues ese brillo, si sabemos la cantidad de luz que emite cada segundo, comparándolo con el brillo conocemos la distancia. Pero llega un momento en que las distancias son tan grandes que incluso el concepto de distancia no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si una galaxia lejana nos envía luz, cuando llega a nosotros y nos preguntamos a qué distancia se encuentra, bueno, ¿a qué distancia se encuentra cuando emitió la luz o cuando nos llegó? Porque mientras tanto ya no está ahí. El concepto de distancia incluso pierde sentido. Y además, los valores que, para distancias grandes, los valores que se obtienen van acompañados de bastantes errores, errores del orden del 50%. Y distintos métodos de medir distancias de un objeto a veces no coinciden bien. Por tanto, esa es una de las grandes dificultades en la astronomía y en la cosmología. De momento, lo más simple es suponer que la relatividad general es válida, también a grandes escalas, y adoptar el principio cosmológico, el cual nos dice que el universo observado desde un punto cualquiera tiene el mismo aspecto a gran escala que observado desde cualquier otro punto distinto. Es decir, un principio como de Copérnico. No estamos en ningún lugar privilegiado. Bueno, ahora estamos en la Autónoma, pero bueno, no estamos en un lugar especialmente privilegiado dentro del universo. Si estuviéramos en otro lugar, a una gran distancia de aquí, pues en conjunto observaríamos lo mismo. Vamos a ir explicando esto con un poco de detalle más adelante, pero primero ver la idea que se tenía acerca de la edad del universo durante distintos años. Por ejemplo, Buffon, hacia 1750, midiendo la velocidad de enfriamiento de los materiales fundidos, calculó la edad de la Tierra en 75.000 años. Después este otro señor calculó la edad de la Tierra en unos 240 millones, viendo pues la edad de los fósiles de moluscos en el mar. Kelvin hizo el mismo cálculo que Buffon, pero le salió 240 millones de años. Este señor, pues ya utilizando métodos radiactivos de elementos que se encuentran en la corteza terrestre, llegó a 4.500 millones de años. Hubble, pues del orden de también 5.000 millones de años. Y ya por fin se sabe que no es menor de 12.000 millones de años por la edad de los cúmulos globulares, que tienen al menos esa edad. Y pueden ser tan viejos como 16.000 millones de años. Actualmente se cree que la edad del universo es 14.000 millones de años, 13.800, entendiendo por edad del universo en este sentido el tiempo transcurrido desde el momento en que comenzó la expansión. El universo se está expandiendo. Y desde el momento, ¿qué ocurrió antes? Pues eso no lo sabemos. Si es que hubo un antes, cosa que está por discernir. Bien, volviendo al principio cosmológico, si observáramos nuestra galaxia desde una cierta distancia, pero todavía no muy lejana, veríamos algo así. Evidentemente, en esta dirección no es lo mismo que en esta otra, no se ve lo mismo. Son direcciones que son claramente distintas, como si estuviéramos viendo un disco, un plato, vamos. Bien, si nos alejáramos un poco más, pero saliéramos de nuestro grupo local de galaxias, aquí hay unas 36 galaxias, pues también observaríamos que no hay isotropía.
ni tampoco homogeneidad. Por aquí no hay nada y aquí hay bastante, por aquí no hay nada, por aquí sigue otra vez bastante, esta dirección y esta otra son distintas. Si avanzamos un poco más, vemos que si nos situáramos, por ejemplo, en la galaxia en el cúmulo de galaxias de Coma, pues veríamos un aspecto también así. Tampoco hay homogeneidad en isotropía, pero hay un poco más de homogeneidad que antes y un poco más de isotropía. Las direcciones son más o menos, ya empiezan a ser más o menos equivalentes. Y si ya nos vamos aún más lejos, fijaros que efectivamente aquí hay bastante homogeneidad, bastante isotropía. Vayamos para donde vayamos, en cualquier dirección que discurramos, estamos observando lo mismo. Bien, el principio cosmológico nos toma esto como algo de partida, en lo cual, en principio, lo aceptamos sin necesidad de demostración. Se está tratando de ver si efectivamente el principio cosmológico es correcto o no. De momento no hay ninguna prueba de que no lo sea. A gran escala, ¿qué significa gran escala? Pues 150, 200 megaparsecs, o sea, millones de parsec. ¿Y qué es un parsec? 3,26 años luz. Y la definición de parsec si da tiempo os la digo, pero en fin, 3,26 años luz, pensad, pues las distancias son enormes, algo que está muy lejos de nuestro. Aún a mayor escala, tenemos aquí, como veríamos, aquí estas distancias ya son tan grandes que la luz fue emitida miles de millones atrás, o sea, para habernos llegado, ha viajado miles de millones. Aquí está nuestra galaxia y fijaros que vemos zonas en las que hay gran concentración de galaxias y zonas vacías. Y también como filamentos y también puentes entre unas estructuras y otras. En fin, el universo podéis ver, si vamos así atrás en el tiempo, esto es ir atrás en el tiempo, ir atrás a la distancia, ir atrás en el tiempo, que el universo se ha ido inhomogeneizando. Es cada vez más inhomogéneo, aun siendo el principio cosmológico válido, pero cada vez más inhomogéneo con una estructura que parece como tela de araña. Semeja a la de tela de araña. Bien, pues esto es una sección solamente, está muy claro. Pues bien, aquí tenemos estos datos. Las zonas vacías ocupan el 75% del volumen y solo tienen el 15% de la masa. Los filamentos, que antes os mostraba, ocupan solo el 6% del volumen, pero contienen el 50% de la masa, por lo tanto es bastante inhomogéneo. Las láminas, que son planas, ahí como veíamos hace un momento, pues el 25% de la masa es solamente el 17% del volumen. Y los nodos, que son los puntos donde se encuentran, vayamos un momento para atrás, los nodos son los puntos donde se encuentran, por ejemplo aquí, este sería un nodo, donde se encuentran pues con el 1% de volumen, sin embargo, tiene pues un 11% de masa. De material, de materia, materia visible y de la también no visible, van juntas. Bien, por tanto, como veíamos hace un momento, que antes, o sea, tiempo atrás, pues había menos estructura, ahora hay más estructura. ¿Con qué rapidez han ido formando esa estructura? Aquí lo vemos. Esto es ir hacia atrás, o sea, este es el momento actual. Y entonces la estructura se ha ido formando, aumentando la rapidez hasta llegar a un máximo, y después ha ido decreciendo y ahora se forma menos estructura que antes. ¿Por qué? Pues porque hay menos materia para formar esa estructura, ya está estructurada gran parte de ella. Y por otra parte, como el universo ahora en la expansión es acelerada, pues la materia tiene menos posibilidad de reunirse unos con otros, unas partículas con otras. Por tanto, ese ritmo de formación de estructura ha decrecido. Bien, con esto vamos a ver la función de Chester, que también aquí nos hablaba, voy un poquito para atrás, perdonad que vuelvo para atrás, pero fijaros que aquí en unas zonas pues, hay zonas más brillantes y zonas más oscuras. Bueno, las galaxias emiten luz y entonces, ¿cuáles son las galaxias que emiten más luz? Pues precisamente las galaxias que tienen, bueno, estas de aquí, ¿verdad? Son las que emiten más luz. Por tanto, cuando se emite luz,
también indica la presencia de galaxias. ¿Cuántas hay por unidad de volumen? Bueno, pues entonces las que son de pequeña luminosidad y por tanto de pequeña masa son las que más abundan. Y en cambio aquellas que son de gran masa abundan más. La nuestra es del orden de la unidad y está por aquí. Estaría por aquí, podríamos sentarlo por aquí. La unidad porque hemos tomado el valor de la nuestra como unidad. La expresión que nos da el número relativo según la luminosidad es esta de aquí. Es una expresión, digamos, experimental. Es decir, ajustar unas curvas con un parámetro a los datos que aquí no están marcados, pero si se ajusta, existen esas tres posibilidades. Bien, por tanto, fijaros, abundan las galaxias pequeñas y escasean las grandes. En nuestro grupo local, grandes, podríamos decir que hay dos o tres. La nuestra, la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Y las demás son bastante pequeñitas. Buena parte de ellas, algunas de ellas son satélites de la nuestra, como las nubes de Magallanes, otras son satélites de Andrómeda, y se están acercando unas a otras, otras se están alejando, en fin, en total 36. Y pasamos a ver cómo se obtienen los datos que os mostraba antes. Pues entre otras cosas con el telescopio. Este telescopio que veis aquí es el telescopio del Observatorio de Yerkes, que es el observatorio, o era el observatorio de la Universidad de Chicago. Y aquí está el telescopio Yerkes, que es el telescopio refractor más grande que existe. La lente tiene 1 metro de diámetro. Fijaros que debe pesar bastante. Y además fácilmente puede doblarse, ¿no? En fin, está asegurado de que no se dobla, pero a partir de hace relativamente ya bastante tiempo pues se construyen. El objetivo es un espejo en vez de una lente. Aquí la foto está tomada en los años 30 y tantos, cuando Einstein visitó este observatorio. Fijaros que por la cantidad de gente que hay aquí, vamos, porque venía Einstein, yo creo que estaba hasta la señora de la limpieza, es lo que yo imagino, por la cantidad de personal que aquí. Bien, aquí tenemos también, esto no es ningún observatorio, pero en esencia es lo mismo, unos señores que están intentando con estos pequeñitos telescopios observar un eclipse solar en el año 1860. Fijaos, exactamente la misma idea. Pero claro, no en el observatorio de Yerkes. Se llama Yerkes observatorio porque este señor Yerkes puso el dinero para que se pudiera construir. Bien, pues tenemos nuestro telescopio. Observamos estrellas, galaxias, etc. ¿Cómo sabemos a qué distancia está? Pues la idea es que si una bombilla, por ejemplo, está a 1 metro de distancia, la veremos con cierto brillo, pero si está solamente a medio metro, la veremos con un brillo 4 veces mayor que antes, sencillamente, porque el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia. Por tanto, si conocemos el brillo de una estrella o de una galaxia, por métodos los que sea, pues, y podemos medir el brillo que nos llega con un fotómetro, pues podemos conocer la distancia. Claro, esto es fácil hasta cierta distancia, a partir de otra cierta distancia no es tan fácil, pero en fin, se sigue empleando mucho. Otro instrumento fundamental para el estudio del universo a gran escala es el radiotelescopio. Aquí tenéis el radiotelescopio Jodrell Brand, que es el de la Universidad de Manchester, el cual recoge ondas, la longitud de ondas del centímetro de radio. Y tiene la ventaja de, claro, el telescopio óptico no recoge esas ondas. Por tanto, este explora una zona del espectro distinta de la zona de la que se ocupa el telescopio óptico. Sin embargo, tiene un inconveniente. Así como en el telescopio óptico podemos fijar con relativamente buena precisión la posición de la estrella o galaxia que estamos observando, aquí no.
la posición queda mucho más diluida. Lo que se hace entonces es recurrir a la interferometría. Aquí podemos ver una disposición en Y de radiotelescopios. Ninguno de ellos grande, todos son de un tamaño relativamente pequeño, pero dispuestos de tal forma que la señal que le llega a uno y le llega a otro hacen interferencia entre sí y se puede determinar la posición de la fuente de radio con una enorme precisión. Fijaros que, bueno, no sé si se ve muy bien, pero estos son unos raíles en los cuales estos radiotelescopios se pueden desplazar y colocar de la forma adecuada para que la interferencia nos proporcione el máximo de interferencia y por tanto se pueda determinar la posición del objeto. Bien, vamos a ver que la imagen que nos da un telescopio, en realidad esto es la imagen reunida de varios telescopios a la vez. Aquí, si miramos hacia el centro de nuestra galaxia, donde está Sagitario A estrella, aquí es una estrella, pero no estrella de las estrellas de las visibles, sino de asterisco, digamos. Bueno, pues esta es la imagen óptica. La imagen de radiotelescopio es esta otra, en la que veis unas líneas que me indican la intensidad de la señal de radio. O sea, esta curva, todos los puntos de esta curva indican igual intensidad. Todos los puntos de esta curva indican la misma intensidad, pero mayor que la anterior, y entonces podéis ver que esto es semejante a un mapa de montaña, donde aquí estaría la cima, una cima, aquí habría otra cima. Bien, pues como veis, esta imagen es claramente distinta de la que veíamos antes. Es decir, que en una longitud de onda tenemos como veíamos antes, una imagen, y en otra longitud de onda la imagen es complementaria, es distinta. Pero sin embargo ambas pueden combinarse para tener una información bastante... Bien, esto es necesario que la fuente en cuestión sea una fuente óptica y una fuente de radio simultáneamente. Que claro, evidentemente que esto en muchos casos así es. Bien, os recuerdo, posiblemente sea algo que hayáis estudiado, el espectro de radiación electromagnética, que viene dado en nanómetros. Un nanómetro es una milonésima de milímetro. Aquí tenemos los rayos gamma, de los cuales hay que protegerse, los rayos X, que para esto pues, hay que producir los ultravioleta, y aquí solamente la franja de visible, una franja muy estrechita. Y aquí tenemos la franja del infrarrojo, es mucho más amplia. Por eso es interesante también tener telescopios de infrarrojo, de esto hablaremos más adelante. Y fijaros que la zona del rojo ocupa mucho más amplitud que la zona del azul o la zona del verde, etc. Y la zona del rojo es hacia longitudes de ondas grandes, comparativamente grandes dentro de lo que es la luz visible. Y aquí tenemos las ondas de radio, que tienen longitudes de onda aún más grandes. Con esto vamos a ver la luz infrarroja. La luz infrarroja fue descubierta por Herschel. Herschel era un astrónomo, pero al mismo tiempo era un compositor de música. Bueno, compositor, en fin. Era muy aficionado a la música clásica y era un buen intérprete. Él descubrió la existencia de la luz infrarroja descomponiendo la luz mediante un prisma y colocando termómetros en cada franja de luz. Y observó que más allá de donde había luz, el termómetro mostraba una temperatura que allí llegaba radiación que no se veía. Y a esa radiación, como estaba más allá del rojo, la llamó infrarroja. Bien, esto fue en el año 1780 y algo. En fin, no recuerdo exactamente. Bien, empecemos con el primer modelo de universo que se planteó. Fue planteado por Einstein muy poco después de establecer su teoría general de relatividad y nos escribió esta ecuación de la cual no se os pide que entendáis nada, sino simplemente que indicaba que el universo era estático y era normal entenderlo, porque en esa época de la que hablamos, 1920, 1900, sí, por ahí, pues se entendía que el universo consistía en nuestra galaxia y muy poco más.
y que, claro, los movimientos que habían eran de las estrellas, las cuales como mucho van a cientos de kilómetros por segundo, que es una velocidad muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. Por tanto, el universo no se conocía entonces que existía la expansión y propuso esto. El problema que tiene este modelo es que es inestable. Una pequeña perturbación hace que no consista, cosa que le hizo saber otro físico, Eddington en concreto. Por estas razones y también por otras que no mencionaré ahora, se propuso hacia finales de los años 40 el modelo del universo estacionario, en el cual el universo sí que se expandiría, ya había sido descubierto que se expandía, pero que siempre tendría el mismo aspecto desde cualquier punto que se observase y en cualquier instante. Estos son los proponentes, Gould, Bondi y Hoyle. Bondi además fue concejal del Ayuntamiento de Londres, aparte de físico bastante reconocido. Según ese modelo, el universo tendría dimensión infinita, se expandiría siempre a un ritmo constante, y es un modelo elegantísimo. La pena es que es falso, pero es elegantísimo. No hay ningún modelo más elegante que este. Tenía el inconveniente, claro está, de que, claro, al expandirse y ser pues siempre de la misma densidad, tenía que haber una producción de materia y por tanto no se conservaba, la ley de conservación de la materia no se cumplía, y él suponía que se creaba materia, a nuestros autores, que se creaba materia en el núcleo de las galaxias a un ritmo muy pequeño, pero constante. Bueno, ese era un punto de discusión. Después, cuando se observó que efectivamente el universo pues evoluciona, ese modelo estacionario pues cayó por completo en el año 1965, con el descubrimiento de la reacción de fondo de microondas, ya se abandonó del todo. Aquí tenemos, hablando ya de la expansión, aquí tenemos la primera medidas, vamos, resumidas, las primeras medidas de Hubble, el cual llega hasta 2 millones de parsecs. Aquí tenemos una línea de regresión y otra línea de regresión. La línea de regresión de trazos se refiere solamente a los puntos que es un círculo con el centro blanco, y la línea de continua se refiere a los puntos que son puntos negros. Bueno, pues esta está ajustada a estos puntos de aquí, como digo, pero son los puntos en los que se mide la expansión del universo, sin contar que el Sol se está moviendo en torno al centro de la galaxia. Si se tiene en cuenta el movimiento del Sol al centro de la galaxia, los puntos caen en realidad aquí. Este no cae aquí, sino que aquí, este no cae aquí, sino que aquí, etc. Y esta es la recta de regresión. Fijaros que es una línea recta, tanto una como otra. Y aquí nos indica la velocidad en kilómetros por segundo frente a la distancia en parsecs. Advertid que hay algunas galaxias que tienen velocidad no positiva, sino negativa. Esas son galaxias que se encuentran en nuestro grupo local, porque son atraídas hacia nosotros o nosotros hacia ellas. Eso es. Bien, ¿cómo Hubble pudo deducir esto? Aplicando el efecto Doppler. Es decir, la luz que nos llega de una estrella cercana presenta estas rayas de absorción de elementos químicos concretos. Pues si esa estrella se encuentra en esta galaxia, esas rayas están desplazadas un poquito a la derecha. Y si esa se encuentra en una galaxia aún más lejana, el desplazamiento hacia la derecha o hacia el rojo, que se suele decir, aún está muy marcado. Y esta es ya una galaxia mucho más lejana, en que el desplazamiento es aún mucho más patente. La cuestión es que conforme más lejana es una galaxia, más desplazado hacia el rojo está la señal luminosa que nos llega de ella. Es decir, es lo que veis aquí, este efecto Doppler. Bien, aquí pasa que está dirigido hacia la izquierda de una fuente que se está desplazando
hacia la derecha. Bueno, pues aquí tenemos. Bien, pues el movimiento relativo de fuente como de observador. Esto fue descubierto en las ondas sonoras por Doppler, matemáticamente. Él no lo, bueno, después se pudo comprobar haciendo, ya en la época que había trenes, 1850 y algo, 1840 y tantos, haciendo pasar trenes con músicos que iban tocando música conocida y después otros músicos parados en el andén de la estación, y podían comprobar estos músicos que estaban parados que conforme se acercaba el tren, pues el tono de la música era más grave, más grave, y después cuando se alejaba más agudo. Efectivamente que había un desplazamiento de la longitud de onda, y después esto también pudo, más tarde por Fizeau, se extendió a las ondas luminosas, que son las que se aplican aquí. Si os costara entender el desplazamiento de esas longitudes de onda, o si queréis de las frecuencias, hay algo que uno puede hacer simplemente. Habréis visto estas cintas que hay en todos los aeropuertos, en las que se entregan las maletas, ¿verdad? En las que llevan unas líneas, en esas cintas llevan unas traviesas, ¿verdad? Bueno, pues si estáis parados conforme pasa al lado del paso de esta cinta, pues podréis contar que cada 5 segundos pasan 3 líneas, por ejemplo. Pero si os movéis en la dirección opuesta a la que avanza la cinta, contaréis más traviesas que pasan por cada 5 segundos. Y si os desplazáis en el mismo sentido que la cinta, pues entonces veréis que os pasan menos de 3 traviesas cada 5 segundos. Bueno, ese es el efecto Doppler. Bien simple de entender. Y en cambio, le costó a Doppler que lo entendieran sus contemporáneos. Eso le costó. Pero, en fin, esa es la historia. Entonces, la ley de Hubble nos dice que el universo se expande con esta distancia, y aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos desplazamiento. Conforme más distante se encuentra la galaxia, más velozmente se aleja de nosotros. Y esto lo vemos también en esta otra transparencia, en la que, según la distancia, 900.000 años luz, se encuentra una galaxia, nébula es galaxia. Esta otra, aún a mayor distancia, el desplazamiento hacia la derecha es mayor que la de este otro, y sucesivamente. Aquí tenemos una que se encuentra a 135 millones de años luz, y fijaros la flecha de desplazamiento, pues es muchísimo mayor. Bien, eso es algo que está muy comprobado, y eso nos lleva al valor de la constante de Hubble. ¿Con qué ritmo el universo se expande hoy? Las medidas que se hicieron al principio, la primera de Hubble, estaban muy exageradas, sencillamente porque Hubble no contaba con dos efectos contrarios. Uno, con la abundancia de polvo en el universo entre nosotros y la fuente de luz. Hay pocas partículas de polvo, pero como la distancia es muy grande, pues la luz tiene que atravesar, se va a encontrar con muchas partículas de polvo, que va a hacer que nos parezca menos luminosa, por tanto habrá menos brillo, eso aumenta la distancia. Por tanto, ahí eso no lo tuvo en cuenta, y también utilizó como medidas unas estrellas que eran de un tipo, pero en realidad no eran exactamente del tipo que él pensaba. Bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, el valor de la constante de Hubble ha ido decreciendo, y hoy día está por este orden, entre, digamos, 75 kilómetros por segundo y por megaparsec y 65, en ese intervalo, digamos, de 10. Antes los errores eran mucho mayores, fijaros, esta barra de error es enorme. Pero en fin, al menos ya se sabía que el universo se expandía, cosa que hoy día conocemos perfectamente, y entonces en esta gráfica en que tenemos velocidad en kilómetros por segundo frente a distancia en megaparsec, fijaros que esto alcanza datos hasta 400 megaparsecs. Si volvemos hacia atrás, un poquito hacia atrás, aquí tenemos que Hubble llegó hasta 2 millones de parsecs,
Pero en esta otra que os estoy mostrando, en este momento, esos 2 millones de parsecs caben en esta esquinita de aquí. Y sin embargo, sigue habiendo una recta. A pesar de que pasamos de 2 millones de parsecs a 400 megaparsecs. La inclinación de la recta va a depender de que h sub 0 sea 7,79, 72, 65, en fin. Y los procedimientos de medida son distintos. En este caso, el cuadradito verde indica medida de supernova tipo 1A, que ya explicaremos qué es una supernova tipo 1A. Hablaremos de ello más adelante. Bien, el universo ha ido expandiendo, pero no siempre al mismo ritmo, de forma que antes se expandía más rápidamente que ahora. La curva, esta es una curva aproximada, dado los datos experimentales que tienen unas barras de error relativamente grandes. Aquí tenemos el valor del factor de Hubble en kilómetros por segundo y por megaparsec, o sea que el inverso de tiempo, en realidad la unidad es inverso de tiempo, frente a lo que podríamos llamar el radio del universo. Bueno, no me gusta ese nombre porque el universo no es que tenga radio, pero en fin, digamos que es lo que se conoce como factor de escala y que, para hablar aquí entre nosotros brevemente, pues digamos radio. Entonces, fijaros que efectivamente ha evolucionado. Por tanto, el modelo estacionario, pues no de Gold, Bondi y Hoyle no funciona. Bien, es muy importante que se puedan reducir estas barras de error bastante. Y eso es una de las tareas principales de los experimentos que hoy día se llevan a cabo. Fijaros que llegamos hasta aquí. Claro, hasta aquí este es el momento presente, no podemos tener datos del futuro. Eso es. Bien, en esta foto, para que tengamos una idea, esta cúpula alberga al telescopio del... a ver, no me acuerdo el nombre. En California es esto. Y aquí tenemos una foto de Hubble. Este es James Jean y este señor no tengo el gusto. Y, en fin, bueno, aquí es donde Hubble observó la expansión del universo. O sea, pudo darse cuenta. Bueno, él no se la creía, en todas formas. Bueno, esta foto tiene el inconveniente de que se ve a unos señores fumando, cosa que ante un grupo de jóvenes no tendría que presentarse nunca. Pero, en fin, ya perdonaréis, ya perdonaréis. Bien, aquí tenemos, hablando de la expansión, tenemos una foto de Einstein charlando con Lemaitre, con Georges Lemaitre. Fue Georges Lemaitre, un cosmólogo que, utilizando las ecuaciones de Einstein, propuso que el universo se estaba expandiendo en conjunción con Hubble, quienes convencieron, en realidad Lemaitre, quienes convencieron a Einstein de que el universo estaba en expansión. Einstein era un señor bastante clásico, estaba muy aferrado a ideas clásicas y a él no le entraba la idea de que el universo pudiera expandirse. Pero fue Lemaitre quien le convenció. Aparte de sus trabajos, los trabajos que había hecho Lemaitre, pero conversando con él, pues les hizo ver que efectivamente eso explica la visita posterior de Einstein al observatorio de Yerkes, porque se interesaba realmente para ver por sí mismo ese desplazamiento hacia el rojo y por tanto esa expansión. Bueno, hay que decir que Einstein murió poco después, la verdad es esta. Bien, otro detalle importante en el universo es la radiación de fondo de microondas. Claro, si el universo está expandiendo y tenemos radiación por todas partes, porque todo cuerpo material emite radiación, basta que tenga temperatura para emitir radiación, si se ha ido expandiendo, quiere decir que antes estaba más comprimido y por tanto esa radiación estaba más comprimida y por tanto en algún momento debería tener una temperatura bastante alta y esa radiación tiene que estar en alguna parte. Bien, esa radiación prevista por Gamow, entre otros, fue descubierta accidentalmente en el año 1965 por estos señores que os muestro aquí, que están en la... Bueno, esto da la sensación que es como de un parque de atracciones, pero no, es simplemente de la antena en la que ellos observaron, antena bastante grandecita, en la que ellos observaron esto. Bueno, pues cuando se pudo medir
frente a la frecuencia, o si queréis, de algún modo, longitud de onda, pero aquí es frecuencia, la intensidad de la radiación de fondo de microondas, pues se observó que tiene la misma forma que corresponde a una radiación térmica, es decir, a radiación en equilibrio, y la curva corresponde a una temperatura de 2, o sea, muy fría. Es decir, que el universo puede, o sea, el vacío, pues no es cero absoluto, sino un poquito más, muy poco más, y que va decreciendo con lentitud, pero un poquito más. Bien, bueno, esto es descubierto por estos señores, Penzias y Wilson, recibieron el premio Nobel un poco más tarde, bueno, al cabo de unos años. Habían descubierto algo que ellos ni siquiera buscaban, ellos estaban intentando ver algo en el centro de nuestra galaxia, pero se encontraron con esto y fijaron la temperatura. Si hacemos medidas de la temperatura en otras épocas, este es el momento presente y esto Z es el redshift, pero bueno, tanto da el asunto de que esto es como ir atrás en el tiempo. Ir atrás en el tiempo, la temperatura va creciendo. Aquí veis esta recta de regresión que aproximadamente, bueno, ya veis, las barras de error son grandes porque, claro, es muy difícil medir la temperatura de algo que ya pasó. En fin, por tanto, pero en fin, ahí están esas medidas. ¿Cómo se mide esto? Pues ya ahí no entramos. Claro, si la temperatura va aumentando, si vamos con el tiempo hacia atrás, la densidad de energía de la materia y la densidad de energía de la radiación pues cambian papeles en este sentido, de forma que ahora, efectivamente, la materia tiene una densidad de energía mucho mayor que la radiación, del orden de 10.000 veces. Pero antes no. Antes la radiación, durante un tiempo breve, la radiación como de unos 100.000 años o así, no recuerdo bien, pues era de una densidad mucho más alta que la materia. De forma que la materia, al expandirse el universo, la densidad de energía decrece como el inverso del cuadrado del factor de escala, mientras que la radiación solamente decrece así. Por tanto, en fin, perdón, esto tendría que ser al cubo, puesto al cuadrado por error, tendría que ser al cubo. Ya lo corregiremos. Bien, aquí está Gamow. Gamow fue quien predijo que tendría que existir esa reacción de fondo de microondas y además que durante un tiempo muy breve de unos pocos minutos se podrían haber producido a partir de hidrógeno y neutrones libres, que era todo lo que había de materia en el universo, se podrían producir los elementos más ligeros como el helio. Fijaros que si miramos la atmósfera del Sol o de otras estrellas, el 25% de la atmósfera en masa es helio. Pero el Sol solamente puede producir como mucho hasta ahora el 10%, y sin embargo tiene un 25%. ¿De dónde procede el resto? Pues de que se formó cuando el universo era muy joven, cuando las temperaturas eran lo suficientemente altas como para producir ese helio. Evidentemente la densidad era menor que la que se encuentra en el núcleo de una estrella, pero la temperatura bastante mayor. Bien, y esto lo tenemos explicado de una forma muy sucinta en esta transparencia, en el cual si tenemos un gas de protones y neutrones, esto produce el núcleo deuterio que está formado por un protón y un neutrón y emiten un rayo gamma. Aquí vemos esta otra reacción hasta llegar al helio, que está formado el núcleo por 2 protones y 2 neutrones. Fijaros que aquí da lugar a un neutrón y este neutrón vuelve a intervenir aquí. Estas reacciones son de ida y vuelta, por tanto aquí hay un equilibrio. Y para que se pueda seguir produciendo el helio hasta llegar a que sea un 25%, es necesario que esta reacción se corte esta línea y solamente sea hacia la derecha. Para ello es necesario que la temperatura descienda por debajo de la temperatura correspondiente a la energía de ligadura del deuterón, o sea, la energía que liga el protón y el neutrón para formar el deuterio. Para eso son necesarios 800 millones de kelvins. Cuando la temperatura, debido a la expansión, bajó por debajo de ese valor, pues entonces la producción de helio pudo continuar, pudo darse, y esto explica
que solamente el 25% de la materia bariónica en el universo sea helio, si no sería el 100%. El hecho de que solamente el 25% sea helio demuestra, es una demostración clarísima, de que en un tiempo muy primitivo, de unos pocos minutos, de hecho empezó la nucleosíntesis cuando el universo llevaba un segundo después de haberse iniciado la expansión, hasta unos 15 minutos, o sea, en 15 minutos se hizo todo esto, pues nos indica que en ese tiempo había una temperatura muy alta. Sin necesidad de las medidas que antes mostraba, pues ya sabe que hay una temperatura enorme, por lo menos de 800 millones de kelvins, y mayor si vamos más atrás en él. Bien, el cociente entre el número de protones y neutrones frente al número de fotones que hoy día hay en el universo está entre estos valores. Y esto nos permite determinar que efectivamente la abundancia de helio está en esta franja y aquí en esto, fracción en masa de deuterio. Bueno, de deuterio aquí, que es yo, deuterio, pero esto es helio. De deuterio aquí y de litio, bueno, aquí hay un problema un poco con el litio porque en los datos experimentales y la teoría no acaban del todo de ajustar bien, pero en fin, se está trabajando en ello. Lo importante es que el helio y el deuterio ajustan bastante bien y por tanto es una prueba bastante clara de este. Bien, hablábamos de que tenemos una radiación de fondo de microondas y esta radiación de fondo de microondas estuvo interaccionando con la materia durante un cierto tiempo hasta que con la materia, para que la radiación interaccione con la materia es necesario que la materia esté cargada eléctricamente, es decir, con protones o con electrones. Pero cuando la materia deja de estar cargada eléctricamente, por ejemplo, porque un protón se combina con un electrón y forma un átomo neutro de hidrógeno, entonces ya no interacciona. Bien, hubo un momento en que dejaron de interaccionar. Esta especie de foto o de imagen corresponde a lo que se llama la superficie del último scattering, la última vez que los fotones interaccionaron con la materia. Y vemos aquí unas zonas donde el color es más azul y en otras donde el color es más amarillo, más rojo. Las zonas azul indican que ahí la abundancia de materia en esa zona era un poco menor, de tal forma que el fotón que nos viene de ahí no está desplazado hacia el rojo, sino en todo caso de longitud de onda más bien en el azul. Y aquí, que es en rojo, indica que hay mayor concentración de materia y, por tanto, el fotón, para escapar de esa zona, tuvo que hacer como más esfuerzo, tuvo que gastar más energía. Al perder energía, su frecuencia disminuyó y aumentó su longitud de onda. Las diferencias de temperatura entre unas y otras es de la 100 milésima. Pero el promedio es de 2,73 Kelvin, el promedio. Y hay esas pequeñas variaciones. Es muy importante que existieran esas variaciones hasta que no se descubrieron, hasta que no se advirtieron, porque si no las hubiese, entonces quiere decir que la materia estaría uniformemente distribuida y no habría forma de que se hubiesen formado las galaxias. Porque las galaxias, claro, ¿cómo se van a formar? Por reunión de materia, pero si está uniformemente distribuida, lo mismo podría ir para un lado que para otro, no iría para ninguno. Luego es necesario que haya pequeñas perturbaciones y efectivamente estas diferencias de color nos indican esas pequeñas perturbaciones, las cuales pueden crecer, quizás no todas, otras decaerán, pero otras subirán y finalmente se producirán las galaxias y se explicará la existencia de estructura. Bien, si la transparencia anterior hiciéramos una especie de promedio en longitudes de ondas y hiciéramos un truco matemático que ya veréis en algún momento, pues aquí nos daría lugar a este conjunto de puntos observacionales medidos con satélites y a esta línea que vemos aquí. Aquí esto corresponde al ángulo en el cual observamos dos puntos distintos, es decir, por ejemplo, el ángulo bajo el cual desde la Tierra observamos este punto y este otro, un ángulo muy pequeñito.
Bueno, pues haced esto muchas veces y promediad. Si lo hacemos muchas veces y promediamos, pues al final tenemos esta curva. Esta curva corresponde a 2 grados. Aquí parece que es 1 grado, pero en realidad son 2 porque están... Bien, estos 2 grados de aquí, bueno, y estas subidas y bajadas, esta especie de oscilación, se explican porque en la combinación de fotones y bariones, fotones y protones, antes de que se separasen, pues claro, los protones pesan y tratan de caer unos sobre otros, pero al caer comprimen a la radiación. Cuando la radiación se siente comprimida, reacciona y expulsa. Pero esto, una vez que se han alejado de entre sí, vuelven a sentir el peso de unos de otros y vuelven a caer. Y de nuevo los fotones los impulsa hacia afuera. Es decir, hay unas oscilaciones, que aquí más o menos, y esas son las oscilaciones que veíamos hace un momento. Esta es la última. Esta es la última. Y es decir, la corresponde a las scattering. Esa última oscilación, que corresponde a 2 grados, nos está diciendo que el universo, desde el punto de vista espacial, es prácticamente plano. Porque si fuese curvo, como una esfera, el ángulo sería menor, desde el cual lo vemos. No correspondería a 2 grados, sería menor que 2 grados. Ligeramente menor, o mucho menor si estuviese muy, muy curvado. Y si fuese como un hiperboloide, es decir, como una silla de montar, pues el ángulo sería mayor. Es decir, que prácticamente es plano. No quiere decir que lo sea del todo, pero prácticamente. La parte espacial. La parte espacial. Después está la otra parte, que es el tiempo. Pero ese no podemos hacer nada. Bien, y medidas sobre la radiación de fondo de microondas se hicieron con satélites, como el satélite WMAP, después con satélite Planck. Bueno, este es el satélite Planck antes de ser lanzado. Aquí lo que nos interesa sobre todo es este radiómetro, que nos mide la radiación que llega, radiación de fondo. Fijaros el tamaño que tiene. Bueno, este objeto está orbitando más allá de la Tierra y recogiendo información, la cual ya parte de ella ha sido dada a los analistas y bien, pues lo único que ha hecho ha sido confirmar, bueno, lo único que ha hecho mucho más, pero ha confirmado esta estructura aquí veis, hecha esta estructura, en realidad se sacó se pudo obtener gracias al satélite WMAP. Bien, vamos a entrar en la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? Bueno, la materia que no brilla. Nosotros somos materia oscura, por muy brillante que sea el expediente académico que tengáis. Somos materia oscura. Eso no es inevitable. Bien, pues el primer proponente del sistema de materia oscura es Zwicky. Aquí le veis, muy contento. No sé exactamente qué se celebraba, pero algo se celebraba. Bien, y Zwicky, ¿por qué? Bueno, porque él se dio cuenta que en el cúmulo de Virgo la velocidad de las galaxias era mayor que la que correspondería a la materia asociada a la luz que procedía de Virgo. Es decir, había materia que no brillaba y además en gran cantidad. A esa materia le llamó materia perdida, missing mass, o también se le llama materia oscura, materia que no brilla. Aquí vemos que en nuestra galaxia, pues la curva de rotación de las estrellas es esta, es decir, no sigue la ley de Kepler, no es que no la siga. Esa sería la ley de Kepler si solamente la materia que hubiese en nuestra galaxia fuese luminosa. Pero si más hay otra materia que no es luminosa, en realidad la ley de Kepler es esta. Esto ocurre en nuestra galaxia, pero si vamos a otras galaxias, vemos que ocurre exactamente bien. Esto es lo que se llama curvas de rotación plana. Aquí tenemos la velocidad de rotación en kilómetros por segundo.
velocidad lineal de rotación, bueno, velocidad lineal en kilómetros por segundo, y aquí la distancia al centro de la galaxia. Esta para esta galaxia, para esta otra de aquí, en fin, o sea que es un hecho que, por tanto, materia oscura debe haber. ¿En qué forma? Pues en forma posiblemente de partículas pesadas que interaccionan débilmente, es decir, que no interaccionan electromagnéticamente, por eso no son visibles. Si interaccionan electromagnéticamente estarían enviando luz, pero si no interaccionan electromagnéticamente no envían luz. ¿Cómo se pueden detectar esas partículas? Haciéndolas chocar, que tengan una probabilidad de colisión con la materia ordinaria. Y aquí está pues una especie de experimento diseñado en el que tenemos, en esto concretamente, yoduro de sodio, en lo que las partículas llegarían y chocarían justamente con los núcleos de yodo, sobre todo, y eso daría lugar a un retroceso del núcleo, el cual sería registrado por los detectores colocados en el entorno de este recinto. Este recinto está sumergido bastantes metros bajo tierra, de forma que la radiación cósmica no le afecte, o lo afecte lo menos posible, y distintos experimentos se han llevado a cabo con poco éxito, pero sin embargo hay un experimento que clama haber obtenido éxito. Basado en esta idea, conforme la Tierra se mueve en torno al Sol y el Sol en torno al centro de la galaxia, pues esas dos velocidades se suman durante el mes de junio, van en el mismo sentido y durante el mes de diciembre van en sentido opuesto. Luego aquí, al sumarse, la velocidad de estas partículas, que pueden venir por aquí o por allá, en fin, no quiere decir que vengan por este lado, pues será mayor esa velocidad relativa en el mes de junio que en el mes de diciembre. Por tanto, habrá mayor probabilidad de detectarlas en junio que en diciembre. Bien, pues esto es lo que vemos aquí. Durante bastantes años se ha venido observando esta oscilación en el número de colisiones entre los núcleos de sodio, en el yoduro de sodio enterrado allá abajo, y los supuestos WIMPs. Y aquí tenemos esa modulación, que están solamente estos años, pero esto lleva más de 20 años funcionando. Lo que ocurre es que otros tipos de experimentos no dan ese resultado, no ya con experimentos de otra... basados en otro tipo de detección. Aquí, si en el experimento Dama Libra estos otros experimentadores hubiesen encontrado algo, estaría aquí marcado. Aquí no hay nada. De forma que, de hecho, no se ha detectado por otros experimentos, de donde cabe la duda. Lo que el experimento Dama Libra dice haber encontrado, ¿es cierto o no? ¿O no existen los WIMP al fin y al cabo? Bien, es una pregunta que se trata de responder. Se están haciendo experimentos imitando este Dama Libra, pues por otras vías. La cuestión es que vamos a ver cómo efectivamente, a pesar de que aún no se han detectado, hay muchas razones, hay una razón muy potente para pensar que efectivamente existen los WIMPs. Esas partículas débilmente interaccionantes, masivas, que pueden tener masas de varias veces o muchas veces la masa del protón, pero que no interaccionan electromagnéticamente. Vamos a ver cómo puede ser esto. Para ello vamos a irnos a la teoría de relatividad general. Einstein ya predijo que la luz sufriría una desviación si pasa cerca de un cuerpo pesado, como por ejemplo el Sol, de forma que una estrella lejana la veríamos en un eclipse solar, o sin eclipse, bueno, para verla hay que tener un eclipse solar, la veríamos aquí cuando en realidad está aquí. La luz, si no estuviese el Sol, hubiese seguido allá, no hubiese llegado a la Tierra, pero el Sol actúa como lente y hace que la luz se desvíe y nos parezca que está allá. El ángulo de desviación, él calculó 1,75 segundos de arco,
Cuando se hizo las observaciones más tarde, en los años 1922 o 21 creo, por Eddington, confirmó efectivamente esta predicción de Einstein. Esto es lo que le hizo realmente famoso a Einstein, justamente el que había predicho con gran exactitud ese número. Bien, pues suponed ahora que estamos observando una galaxia lejana y aquí hay un cuerpo muy pesado, como por ejemplo una estrella de neutrones, una enana blanca o incluso puede ser un agujero negro. La luz que nos llega de lejos es desviada, en parte, la que pasa cerca del objeto, la que pasa lejos no, claro, pero la que pasa cerca es desviada y este objeto actúa como una lente, de forma que al llegarnos aquí, pues este objeto nosotros desde luego no lo vemos y es oscuro, como una enana blanca, prácticamente una estrella de neutrones, no lo vemos, vemos que la luz que nos llega de la estrella, al pasar este objeto por delante, entre nosotros y ella, pues aumenta esa luz, porque rayos de luz que iban a ir por otro lado, al final caen aquí. ¿Qué es lo que se observa? Se observa esto. Durante unos días, la intensidad de la luz que nos llega de esa estrella, y de repente aumenta y de repente baja, tanto en el azul como en el rojo. Si el aumento es el mismo, proporcionalmente el mismo en el azul como en el rojo, es que efectivamente ha pasado una lente delante. Y esto que se ha observado en bastantes, está muy bien recogido y observado en esto, pues también puede ser en el caso de una galaxia que haga de lente y un objeto distante, cuya luz, el objeto distante está aquí y la luz se dobla al pasar en esa galaxia que hace de lente entre nosotros y ese dicho objeto. Bien, pues sigamos con esto. Aquí tenemos la cruz de Einstein. La cruz de Einstein se trata de una galaxia lejana que se encuentra con otra galaxia que no vemos y que produce estas tres imágenes. Esto se llama la cruz de Einstein. Bien, tenemos una lente gravitacional aquí en medio, ¿cuál puede ser? Y ahora vamos a ver lo que llama el Barley Cluster. Aquí tenemos situado a 100, algo que ocurrió hace 100 millones de años y esto se trata de 5.000 millones de años luz, bien lejos de nosotros, es la colisión de dos cúmulos de galaxias. Vamos a ver, se trata un cúmulo de galaxias, es decir, muchas galaxias, pero todas gravitacionalmente unidas entre sí, y otro cúmulo de galaxias que se cruzan. Claro, al cruzarse uno pasa a través del otro, porque hay mucho espacio libre entre estrellas y estrellas, entre galaxias y galaxias. Pero después, al observarlo en el visible, en realidad con rayos X, se observa este núcleo, se observa este otro núcleo, que están separados, es decir, han colisionado, pero uno y otro han seguido, pero después la observación como a través de una lente gravitacional nos dice que la mayor parte de la materia del cúmulo que venía de la derecha, como la izquierda para vosotros, pues está aquí. No está en la materia brillante, sino que está aquí. Y el que venía de la izquierda, la mayor parte de la materia en realidad está aquí. Fijaros las curvas de nivel que os hablaba antes, pero ahora de lente gravitacional. ¿Eso cómo se explica? Pues muy sencillo. Fijaros, si los protones interaccionan, las partículas cargadas eléctricamente interaccionan entre sí, al pasar un cúmulo con otro, esas partículas que interaccionan entre sí friccionarán y al friccionar la velocidad será más pequeña. Por tanto, recorrerán menos espacio que las partículas que por no interaccionar no friccionarán, que son las partículas que no tienen carga eléctrica, pero que en cambio son masivas. Y así, las partículas que no han... las partículas que no... A ver si yo hago esto es las partículas que no han interaccionado entre sí del cúmulo que venía de la derecha, WIMPs, en definitiva,
aquí los tenemos, y los del otro cúmulo aquí. Por tanto, este es el núcleo del cúmulo que venía de la izquierda separado de las partículas que interaccionaban. Y tenemos el cúmulo de las galaxias que venían de la derecha, aquí el núcleo de bariones y protones, y aquí el núcleo de Wien, separados. Efectivamente, ahí no parece haber otra posible explicación a esa imagen. No solamente esta es una, hay otros Vallet cluster que se han observado. Lo que ocurre es que este Vallet cluster está en lo que se llama el plano del cielo, es decir, está en la dirección perpendicular a la observación. Hay otros que están así y se ven peor, pero este justamente está en el plano del cielo. Se da esa circunstancia, la cual facilita enormemente la observación y las medidas que se han establecido. Bien, sin embargo, la materia oscura sola no es suficiente, porque nos encontramos con que si solamente hubiera materia oscura, que en total llega a un 30% de la materia total que el universo contiene, pues la edad del universo sería de 2/3, el valor de la constante de Hubble, o sea, 9.000 millones de años, pero es que existen cúmulos globulares que tienen al menos 12.000 millones de años. Por tanto, aquí falta algo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues fijaros, la posición, tengo que ir bastante para atrás, creo que ya llego, la posición de este pico nos indica no solamente que las secciones espaciales son prácticamente planas, sino además que la materia y energía del universo es del orden del valor crítico, del llamado valor crítico. Si dividimos por el valor crítico a esa densidad, nos daría 1, el gamma 0 nos daría 1, pero la suma de la energía de la radiación relativa, de la radiación y de materia, solamente nos da 0,3. Es decir, nos falta 0,7 para llegar a 1. ¿Dónde está esa energía? Bueno, es la energía que llamamos energía oscura y que se hace necesaria, entre otras cosas, para que el universo tenga una edad compatible con la existencia de cúmulos globulares al menos de 12.000 millones de años, y también para que la posición del primer pico acústico efectivamente sean 2 grados. Bien, pues vamos a ver esto con detalle. Ya digo que la solución sería oscura. Entonces, introducir una energía que le estamos llamando lambda, o constante cosmológica, la cual, si con ella, teniéndola en cuenta, calculamos la edad del universo, si aquí ponemos 0,3, nos da 13,5 mil millones de años. Esto sí que es compatible con la edad de los cúmulos globulares. Y por tanto, efectivamente, ya esta es una primera motivación para que tomemos en serio a la energía oscura. O esta cantidad lambda que veis aquí. Si no pusiéramos esta lambda, pues tendríamos el problema de la edad y el problema de la falta de materia. Bien, durante 7 decenios se pensó que el universo pues, estaba expandiendo, sí, claro, pero con velocidad cada vez menor. Bien, aquí tenemos de nuevo a Hubble, etc. Pero hacia 1998, estos 3 señores, Rees, Smith y Perlmutter, cada uno de ellos independientemente, observaron que la expansión del universo era acelerada. De hecho, le dieron el premio Nobel a ellos 3, en el año 2013, me parece. A este señor, a Rees y a Smith, le dieron el 25% de la cantidad que se entrega con el Nobel, y a Perlmutter el 50%. O sea que ya veis que el que ríe el último ríe mejor, obviamente. En fin. Bien, si el universo
se expande de una forma desacelerada, la amplitud del espacio va así solo, y si expande de forma acelerada, el espacio aumenta de esta otra forma, mucho más rápidamente. ¿Cómo se observa que cómo se sabe que el universo se expande aceleradamente? Bueno, de nuevo hay que utilizar la idea de la bombilla, que la colocamos más lejos, colocamos más cerca. Si está más cerca la misma luz, pues aumenta con el cuadrado de la distancia, etc. Bueno, pues vamos a ver lo que es lo que ellos utilizaron fueron supernovas tipo 1A. Vamos a ver qué es una supernova tipo 1A. Una supernova es una explosión, no es una estrella, es una explosión. Es la explosión de una enana blanca. Vamos a ver cómo se forma una enana blanca que es. Supongamos que tengamos dos estrellas normales, los llamamos estrella binaria. Esta es una estrella y esta es otra. Solamente que esta es de mayor masa que esta otra. Evolucionan, por tanto, más rápidamente, se forma una enana roja que forma un gran envoltorio de gas y partículas en torno a ella. Ese envoltorio de gas y partículas, como estas dos estrellas están próximas entre sí, por efectos de marea, es atraída hacia la otra estrella, la envuelve, finalmente el envoltorio se expulsa y aquí nos queda en esta estrella primera, pues por ejemplo una enana blanca o una estrella de neutrones. Esta otra estrella sigue evolucionando y pasa a ser una gigante roja. El envoltorio de esa gigante roja es absorbido por esta enana blanca, pero esta enana blanca no puede tener más masa que 1,4 veces la masa del Sol, porque si no, no es estable. Por tanto, cuando ha llegado a una masa de 1,4 veces la masa del Sol, tiene que ser exactamente 1,4, pero 1,4, 1,42, depende de la composición química, un poco, pero varía muy poco. Entonces, al no ser estable, explota, produciendo una gran cantidad de energía. Fijaros, 1,4 veces la masa del Sol convertida en luz, en radiación, en partículas, la estrella desaparece, porque todo se ha convertido en energía. Claro, eso será visible desde muy lejos. Bien, pues esto es lo que, claro, lo único que queda es la otra estrella enana, bueno, gigante roja, que está moviéndose. Bien, las medidas observacionales a distancias ya muy notables, por ejemplo, aquí esto es como ir a la mitad de la distancia del radio del universo. Perdonad por la palabra radio, porque no es que sea correcta. Pero, bueno, si esto lo ampliamos, vemos que si tomásemos un modelo de universo sin energía oscura, las líneas de ajuste no van bien, caen por debajo de las medidas observacionales. Necesitamos esa energía oscura, esa lambda que os decía antes. Esto fue lo que ellos advirtieron tras hacer esas medidas. Bien, hoy día pues, se alcanza distancias en medidas de 1,4 veces frente al lo que se llama redshift. La distancia se mide de esta forma, la magnitud aparente menos la magnitud absoluta. Bueno, pues la cuestión es que, fijaros, queda así. Efectivamente, se ajusta muy bien cuando el universo está acelerando. Si no, la curva iría por debajo. Es decir, hay bastante convicción y fijaros que las medidas están hechas por muy distintos autores. Es decir, no solamente es un señor que dice haber encontrado esto, sino que es de muy distintos equipos de investigación que coinciden en el mismo resultado. Vamos a ver entonces en qué momento se produce el paso de desaceleración a aceleración. Bueno, cuando el factor de escala aproximadamente era 0,7, digamos, más o menos. Fijaros, aquí el universo está desacelerando y aquí ya empieza a acelerar. Son las medidas del ritmo de expansión
bueno, de la velocidad de expansión. Esto no tiene unidades, ¿eh? Estamos de tal forma que esto no tiene unidades frente al factor de escala. Son medidas hechas por este equipo, el equipo de RIS, y el equipo de RIS con otro equipo en conjunto, y el otro equipo, el de Townley. Fijaros que vienen a dar el mismo resultado, que efectivamente esa aceleración es algo no inventado, sino que es real. Por tanto, el universo está acelerado debido a la energía oscura. Claro, la energía oscura no era tan abundante antes como ahora, de forma que antes la materia oscura, hace 13,7 billones de años atrás, pues casi cuando el universo comenzó a su expansión, pues la mayor parte de la energía del universo era materia oscura. Y aquí no hay ni siquiera energía oscura, ni siquiera está marcada, pero en fin, habría muy poquito, pero ni siquiera está marcada, el 10% de neutrones, en fin. Pero hoy la materia oscura solamente es esta zona de aquí, y la mayor parte de la energía es energía oscura, 72%. Es decir, de algún modo, el dominio del universo ha pasado de la materia oscura a la energía oscura. Bueno, esto es lo que se ve en la siguiente transparencia. Aquí veis cómo la materia oscura se rinde ante la energía oscura, en este cuadro de Velázquez, que seguramente lo habréis visto en el Museo del Prado, si no por internet se puede ver también. Ya lo predijo Velázquez en el siglo XVII. Bien, entonces, ¿cuál es la fracción de materia oscura frente a la fracción de materia de energía oscura hoy? Bueno, esta sería la fracción de energía oscura frente a la fracción de materia oscura. Las distintas medidas observacionales, esta de oscilaciones acústicas de bariones, cosa que no he explicado y más complejo, las medidas de distancia mediante supernovas y las medidas de la radiación de fondo de microondas coinciden en que efectivamente están en que la materia oscura está dentro de esta elipse, los valores me refiero, de forma que en cualquier punto al que entremos la suma ha de ser 1 o muy cerca de 1. 1 muy cerca de 1. Pero fijaros que cuando se tienen medidas que son ortogonales, efectivamente se puede localizar bien la posición de la zona que en realidad no estamos interesados. Efectivamente aquí tenemos expansión acelerada con una composición de materia oscura, perdón, de energía oscura de un 70% y de materia oscura de un 30%. Bien, aquí tenemos a James Peebles, que fue el proponente del modelo que hoy se considera más... Bueno, el proponente, hubo varios proponentes, pero este señor, ya retirado, canadiense, pero que trabajaba en Princeton, pues fue el proponente de... Bien, ¿qué quiere decir que el universo está acelerado? Pues fijaros, la aceleración relativa entre dos galaxias separadas entre sí por 100 megaparsec es de este valor, pequeñísimo, pequeñísimo. O sea, decir que el universo, la aceleración está expandiendo, es decir que la velocidad relativa entre dos galaxias lejanas cada vez aumenta. Es decir, que cada vez se está creando espacio entre ellas. No es que ellas tengan un cohete para moverse, las galaxias no van con cohetes, sino que el espacio entre ellas aumenta. Y aumenta con esta rapidez, claro, galaxias más próximas se separarán entre sí, la aceleración mutua será menor que entre galaxias lejanas. Es decir, que cuando si alguien os preguntara esa tarde, oye, tú que has estado esta mañana en Bellaterra, ¿cuál es la aceleración del universo? Bueno, dime entre qué galaxias estás hablando. Porque si no, o sea, no hay una aceleración única, sino que depende entre qué galaxias se hable. Bueno, James Peebles, y la realidad es que ahora lo que sabemos del universo era como en el siglo XVI, quizás o el siglo XV, acerca de la geografía de la Tierra. Fijaros qué poca idea se tenía de América del Sur.
De América del Norte ni idea. Tanto que para disimular aquí se pone un... Y bueno, pero aquí parece que está Japón, no está muy claro. En fin, la península de Corea, que tanto aparece actualmente en las noticias, pues no había problema con ella. En fin, ya veis. Bueno, esto es lo que hoy, mirando al universo, es como entonces. Así estamos, no estamos mucho mejor. No estamos mucho mejor. Por tanto, seamos humildes y sobre todo aquí en Villaterra, que está en un valle abajo, o sea, hay motivos para... Bueno, miremos al futuro. Y para mirar, qué mejor que un telescopio. Pues aquí tenemos el proyectado, el gran telescopio, bueno, yo ya no sé cómo traducir esto, pero vosotros seguro que lo sabéis traducir. Este telescopio está en construcción. Está en construcción. Y se supone que se terminará de construir para el año 30. O sea que el bachillerato lo habréis acabado, todo esto, en fin. O sea que... En fin. Pues lo que... El diámetro de esta lente, bueno, lente, que en realidad es un espejo, es de 39 metros. 39 metros. Por tanto, no es un espejo de una sola pieza, sino que está formado por hexágonos, como por un panel, paneles pegados unos con otros. La información que nos dará será, pues, bueno, muy valiosa, desde luego. Observará galaxias lejanas, verá el nacimiento de estrellas, porque penetrará muy atrás en el fondo del universo, y se instalará en Chile, en la cordillera, ya al final, cordillera de los Andes. Bueno, los chilenos a la cordillera la llaman cordillera, simplemente porque no hay otra, o sea que cordillera. Y aquí tenéis una vista de uno de los, ellos llaman cerros, son montañas. Claro, aquí han rebajado la superficie para colocar distintos instrumentos. Estos edificios que veis aquí albergan telescopios, radiotelescopios, bueno, radiotelescopios no, telescopios e instrumentos de medida. Bueno, en uno de estos va a ir. Y aquí tenemos también un radiotelescopio en construcción en China, de tal forma que se aprovecha una depresión del terreno, y en esa depresión del terreno pues se instala, claro, eso está pensado para que el agua que caiga de la lluvia salga tranquilamente y no deje sin actuar. Claro, el radiotelescopio tiene la ventaja que tanto no necesita que llegue la noche para observar, observa de día y por tanto trabaja 24 horas. Creo que ya está completado. La foto esta es relativamente antigua, de hace pocos años, pero yo creo que ya está completado. Este es el mayor del mundo. Tiene el inconveniente de que el disco no puede girar. El disco siempre apunta en la misma dirección. Bueno, la Tierra gira y no apunta siempre en la misma dirección, pero el disco en sí mismo, pues, claro, está fijo. Bien, aquí tenemos, también mirando hacia el futuro, el James Webb Space Telescope, que esperemos que sea puesto en órbita en el año, dentro de un par de años. Se ha ido retrasando el lanzamiento por problemas de presupuesto. Bien, este disco que veis aquí es de 6 metros. De 6 metros. Y lleva bastantes, aparte de ese instrumento, lleva otros muchos. Y, bien, pues está especialmente idealizado para la luz infrarroja. La luz infrarroja. ¿Por qué? Porque la luz infrarroja tiene mayores posibilidades de llegar a nosotros desde algún lugar lejano que sea enviada que la luz visible. Por lo siguiente, al tener una longitud de onda mayor,
las partículas de polvo o de gas que se encuentren no la van a desviar, porque sencillamente las pasará. Imaginad, por ejemplo, para que tengáis idea de esto un poco más cotidiana, suponed un papá con su niño que va andando por niño pequeño, que van andando por una zona de guijarros y de piedras altas. El paso del papá es más largo y el paso del niño es más corto. Luego este se va a desviar fácilmente. Lo tiene que llevar de la mano, claro, para que no se desvíe. Bueno, la longitud de onda larga, por tanto, se desvía menos. Esto explica que cuando es el atardecer veamos al sol rojo. ¿Por qué? Porque la luz roja prácticamente no se desvía por la atmósfera y cuando se está el sol poniendo o está saliendo por la mañana, tiene que atravesar mucha más atmósfera que al mediodía. Al mediodía la luz que vemos es luz blanca por la combinación, pero en el atardecer o en el amanecer, pues la luz que nos llega está muy desprovista de las longitudes de onda más cortas que el rojo. Y el rojo predomina. Incluso hay ocasiones en que vemos a la luna roja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sencillamente que la luz del sol que la está iluminando ha pasado a través de la atmósfera terrestre. Y la atmósfera terrestre la ha desprovisto, ha reducido su proporción en luz, la ha dispersado. No es que la hayan eliminado, sino simplemente que la ha dispersado, no llega a la... Bien, entonces este satélite orbitará en el punto de Lagrange 2, detrás de la Tierra, o sea, está más lejano del Sol que la Tierra, y a una distancia de la Tierra como 4 veces a la distancia que se encuentra la Luna. En fin, es como bastante... Y aquí tenemos el satélite Euclides, que será lanzado en el año 1922, si se cumplen las previsiones, cuyo... no me acuerdo bien de qué diámetro es la lente, pero me parece que de 6 metros, sí, 6 metros. Claro, imaginad, colocad una lente de esas magnitudes. ¿Qué ventaja tiene el ponerlo en el espacio? Bueno, sencillamente que la atmósfera no le estorba. Claro que le puede estorbar la luz solar, pero aquí tiene una especie de, bueno, como de visera para impedir esto. Y además, como se coloca detrás de la Tierra también le puede hacer de sombra y por tanto puede observar con mayor facilidad. Bueno, gracias a estas medidas, estos objetos se podrá observar, la misión que tiene es observar 15.000 grados cuadrados de cielo. El número de galaxias allí y digamos, el número relativo de galaxias conforme a la distancia o al redshift. Y en concreto, 40 grados cuadrados, explorarlos con mayor intensidad. Así se espera conocer mejor la naturaleza de la energía oscura. Entre otras cosas, también tratará de encontrar exoplanetas y ver si hay habitantes en otros sitios, en fin, no sé. Ese tipo de cosas ya más de periódico pero en fin, es una de las grandes esperanzas. Esperemos que el lanzamiento no falle, que es lo peor que podría ocurrir. Aquí tenemos, esto es hacia el años 30 y algo, estos 3 módulos que componen el proyecto LISA. Son 3 naves que estarán orbitando en torno al Sol, no en torno a la Tierra, sino en torno al Sol, y tratarán de detectar ondas gravitacionales, de tal modo, por el siguiente procedimiento. Aquí, unos sistemas de láser envían señal mutua. Esas señales son como muy precisas, de tal forma que si hay alteración en ellas y simultáneas, la distancia entre ellos viene a ser del 1.000.000 de kilómetros. Si hay alteración simultánea entre ellas, quiere decir que ha pasado una onda gravitacional. Claro, detectar ondas gravitacionales es muy interesante,
porque estas no quedan afectadas por si hay polvo en el camino o hay... No, las ondas gravitacionales son ondas en las que lo que se modifica no es la materia, sino el propio espacio-tiempo. O sea, el espacio se encoge o se estira y el tiempo también se encoge o se estira. Y eso es lo que puede, claro, al encogerse o estirarse el espacio, pues ahí uno no se puede escapar. Es decir, de un terremoto puedes escapar, más o menos, pero de esto otro no. Y claro, se va a detectar en caso de que la sensibilidad sea suficiente. Con ello se espera no solamente detectar ondas gravitacionales procedentes de la colisión de estrellas o de agujeros negros, sino también ondas gravitacionales producidas muy al comienzo del universo. Ahí se produjeron ondas gravitacionales de muchísima... y eso está llenando el espacio. Lo que pasa es que la intensidad que tienen es muy pequeña, por el tiempo transcurrido, entre otras cosas. Pero este conjunto de 3 módulos está pensado para que se puedan detectar. Aquí tenemos el esquema de la posición de estos 3 artefactos en órbita en torno al Sol, que en órbita de la Tierra, en fin, en un ángulo de 60 grados con la eclíptica. Y, por tanto, si tenemos suerte y las cosas van bien, dentro de algún tiempo podremos hacer un mapa del universo, entre comillas, semejante a este, que ya es un poco mejor que el anterior, pero tampoco es perfecto. Fijaros, aquí hay unos dibujos para disimular. Y bueno, aquí, este es un mapa hecho por los piratas, que también tienen derecho. En fin, o sea... bien, pues ya sabían lo que... Bueno, dentro de unos años estaremos así. O sea, no es el mapa que hoy tenemos gracias a los satélites artificiales, mediante el cual sabemos con precisión milimétrica dónde está cada objeto, no. Eso no será... a eso no llegaremos próximamente, quizás dentro de 200 años, pero no ahora, no próximamente. Bien, la pregunta que nos hacemos es esto. Fijaros que hay muchas más cosas de las que podemos imaginar. Es decir, por mucho que nuestras teorías predigan, la realidad es más rica y a su vez nos plantea nuevas preguntas. Recordad, por ejemplo, lo que le ocurrió a Cristóbal Colón. Los conocimientos que habían en su época, de él y los suyos, era pues sencillamente de unas islas allá en los mares, que eran las islas de las especias, y bueno, pues la realidad fue mucho más rica que los conocimientos, porque se encontró con un continente que no estaba previsto. Cuando nos encontramos con cosas no previstas. Y cuando nos encontramos con algo no previsto como Colón, el continente plantea nuevas preguntas. ¿Cómo de grande será? ¿Qué montañas tendrá? ¿Qué ríos? Etcétera. Igualmente. O sea, cuando encontremos esto, vendrán nuevas preguntas. Bien, y vamos a ver el resumen. Bueno, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Qué son las partículas Wien? No sabemos exactamente qué son. Son partículas que no interaccionan, pero qué masa tienen, qué spin tienen, etcétera. Pues eso está muy por ver. Después, ¿qué es la energía oscura? ¿Simplemente la constante cosmológica lambda o es algo más complejo? Bueno, pues posiblemente no sea una constante, sino que una magnitud que varíe con el tiempo o con la expansión. O que puede ocurrir que esa energía oscura y esa materia oscura pues, tengan alguna relación entre sí. Es decir, ¿interaccionan la energía oscura con la materia oscura? Por ejemplo, aparte de interaccionar gravitacionalmente, ¿algún otro tipo de interacción no gravitatoria entre ellas? Por ejemplo, que la materia oscura decaiga en energía oscura o al revés. ¿Qué hubo antes de la expansión? Si es que hubo algo. ¿Y cuál será el final? Bueno, el de esta charla ya pronto, pero el final de... ¿Qué habrá al final? ¿Habrá final?
Bien, imaginaros nuestra situación ahora con respecto a la observación. Imaginaros que llegamos tarde a una película de misterio, por tanto no vemos el principio, y que además nos tenemos que marchar antes del final, por cualquier razón. Claro, nos quedamos un poco, ¿y qué pasará? Bueno, eso es lo que nos ocurre ahora. El principio no lo hemos visto. El principio no lo hemos visto porque la observación nos llega hasta la superficie del último scattering, no antes. ¿Y el final? ¿Quién lo sabe? Bueno, esa es nuestra situación. Por tanto, este conocimiento es mucho más limitado que el de otras ciencias, mucho más limitado. Fijaros que en otras ciencias hay laboratorios. Bueno, en astrofísica no le puedes decir a una estrella que entra en el laboratorio que te voy a examinar, ¿no? O sea, no puede ser. Es decir, mucho más limitada esta ciencia. Solamente puede recurrir a la observación y a la teoría. Y han de, entre ellas, pues, avanzar juntas. Y por tanto, ya digo, que solo nos queda imaginar. Ahora, esa imaginación queda limitada por las leyes de la física. Porque, claro, la pregunta también que podemos hacernos es la siguiente. Las leyes de la física regían también en esa época muy primitiva. ¿Rigen también a grandes escalas, lo mismo que a escalas del sistema solar o de nuestra galaxia? Pues con seguridad no lo sabemos. Es decir, que estamos trabajando sobre presupuestos que de momento funcionan bien. Pero claro, no sabemos si mañana se descubrirá que todo eso no... Bien, y entonces las respuestas que nos puede dar sea algo semejante a esto. No creo que necesite traducción, ¿no? Puede ser semejante a este cartoon que tenéis aquí. Bueno, y finalmente esta foto de William de Sitter, un conocido astrofísico que trabajó, vamos, Einstein y él hicieron un trabajo juntos. No debería olvidarse que toda esta charla acerca del universo implica una extrapolación enorme, lo cual es muy peligroso. Es decir, estamos extrapolando, como decía antes, estamos extrapolando, pero es la única forma. Pues muchas gracias.